22. Me engañan 2 veces. El teniente, Renus Malfats, estaba frustrado. Sus intentos de reunir las defensas de su sector habían fracasado en gran medida. El sistema Bearis había sido tomado por sorpresa por el descaro de la Legión Alfa al lanzar un asalto mientras afirmaba la identidad de un capítulo leal. Este era solo otro ejemplo de la depravación de los traidores, en opinión de Remus. Mantenía un mínimo ápice de respeto hacia los herejes, que al menos no ocultaban sus lealtades. Entonces, Antras había caído, o ciertamente, había quedado lo suficientemente comprometido como para que la Legión Alfa se apoderara de una cantidad considerable de recursos. Según los mensajes atropáticos que había recibido el gobernador Alcin, la confianza de los tecnosacerdotes en la superioridad tecnológica de sus sistemas de defensa estaban fuera de lugar, y su desestimación de las advertencias anteriores de Renus se confirmó como nada más que arrogancia, comportamiento típico de la de tus mecánicos. Renus no intentaría enseñarles cómo bendecir un conmutador o reparar un repulsor, y no debería intentar decirles cómo podrían repeler un ataque de los traidores astartes. El propio sistema Cyphos era seguramente el próximo objetivo. La Legión Alfa había atacado un sistema de suministro y un mundo forja. Por impredecibles y poco ortodoxos que pudieran ser, todo apuntaba ahora a un ataque al corazón del gobierno. Renus había ordenado que se enviaran mensajes astropáticos que tenían pocas esperanzas de que la ayuda estuviera en camino. La cruzada de Indómitos ya había liberado estos sistemas, ya había seguido adelante, y el gran juramento había ordenado a la semicompañía de Renus que supervisara las defensas aquí, en lugar de regresar él mismo con mayor fuerza. Varios de los otros sistemas del sector Caradon estaban lidiando con sus propios problemas, mientras varias fuerzas, tanto traidoras como senos, buscaban desestabilizar el gobierno restablecido del imperio. Por primera vez en su vida, Renus vio el imperio no como un monolito que se extendía por toda la galaxia, un enorme edificio de un acantilado que se elevaba por encima de las olas de aquellos que intentaban derribarlo, sino más bien como una serie de islas poco conectadas, en medio de un mar embravecido y en constante crecimiento. Fue una comprensión aleccionadora y con la que no se sentía muy cómodo. No hizo nada para cambiar su determinación de defender el imperio, pero hubo momentos, mientras el Dawnblade patrullaba incansablemente las órbitas del sistema Cyphus, en los que Renus Malfats se había cuestionado a sí mismo. ¿Era su percepción del imperio tan como vulnerable una señal de que había sido comprometido de alguna manera? ¿O simplemente una comprensión más profunda de los peligros que enfrenta la humanidad? La duda era una grieta potencial en la armadura de su fe, pero ¿no era el exceso de confianza una debilidad similar, simplemente invertida? Parte de su mente estaba reflexionando sobre esto mientras estudiaba los patrones de envío sobre Campar. Había ordenado que todos los horarios fueran enviados al Downblade para poder inspeccionarlos y aplicar la conciencia táctica de un Bren espacial. El sistema Cyphos, al menos, no sería tomado sin luchar. La seguridad se había triplicado en todos los puertos espaciales y las flotas estacionales en órbita estaban en alerta máxima constante. No importa cuán sutil fuera la Legión Alfa, no había forma de que pudiera colarse aquí mientras se evadía tanta tensión. Algo tiró de su conciencia y frunció el ceño, mirando de un lado a otro el enjambre tridimensional de iconos y sus diversas etiquetas de identificación. Introdujo una instrucción en las teclas del conmutador y giró un dial, y la pantalla comenzó a retroceder en el tiempo. 1 hora, 3 horas, 6 horas, un día, 3 días. Renos asintió para sí mismo. Luego, resaltó una docena de naves individuales y dejó que la pantalla avanzara nuevamente a una velocidad acelerada. Las naves que orbitaban planetas, incluido el Dawnblade, trazaban círculos frenéticos mientras el resto del tráfico seguía con sus asuntos. Algunos corrían de planeta en planeta dentro del sistema, transportando mercancías y personas de un lado a otro. Otros se quemaron hasta el punto Mandeville y desaparecieron de la disformidad. Otros más se trasladaron desde el inmaterio y comenzaron a abrirse caminos al interior, hacia un planeta u otro. Todo el sistema, dentro del punto Mandeville, era una esfera enorme, demasiado grande para patrullar de una manera que permitiera detener o inspeccionar los barcos tan pronto como llegaran.
Sin embargo, una vez que se acercaron a los planetas, Renus sonrió con fuerza. La docena de naves que había elegido se habían trasladado al sistema de la disformidad con un día de diferencia entre sí, y se habían dirigido hacia Campar a diferentes velocidades y a diferentes trayectorias desde entonces en adelante. Sin embargo, sus llegadas a los confines de los sistemas de seguridad orbitales del planeta estuvieron coordinadas casi con precisión, con menos de media hora entre ellas. Si fueran procesados por el control de envío, aterrizarían en la superficie del planeta prácticamente al mismo tiempo. Y cada uno era un transporte a granel, el mismo tipo de naves con las que la Legión Alfa había engañado al sistema Bearis. Dame un canal hacia la flota y los fuertes estelares de Ramilies, ordenó Renus. El operador de comunicación accionó los distintos interruptores y le indicó que siguiera adelante. Este es el teniente Malfats de los Templarios de Plata, a bordo del Dawnblade, declaró Renus. Les estoy enviando las identidades de 12 naves. Una alarma sonó al otro lado del puente. Renus había detectado la causa en medio segundo y presionó una tecla para mostrar la información. Los escáneres, a larga distancia, siempre fueron poco fiables, pero tenía pocas dudas sobre la veracidad de lo que estaba viendo. Teniente, preguntó alguien por el bots. El cerebro de Renus lo identificó distraídamente como perteneciente al comandante Priano del fuerte estelar Tenacity. Los sistemas están experimentando una importante excursión en el borde del sistema, informó Renus. Ahora las alarmas estarían sonando en toda la flota. La Legión Alfa está aquí. Asimiló la información mientras corría por la terminal. Esta era una flota más grande que la de los Templarios de Plata habían atacado por consejo del Inquisidor Hart, por lo que parecía que los éxitos de los herejes habían traído a otros a su estandarte. Ese maldito casco espacial estaba en el centro de la flota. Un ariete de punta Roma, que probablemente podría abrirse caminos a través de la potencia de fuego defensiva combinada del sistema Cyphos, con nada más que impulso y masa pura. Pero eso no fue lo que trajo a Remus. Ojo, se estaba acostumbrando cada vez más a mirar más allá de la amenaza obvia de la Legión Alfa, y a ver la espada secundaria acechando detrás del primer golpe. Transportes pesados, dijo, destacándolos para llamar la atención de sus compañeros comandantes. Estaban siguiendo el casco, bien protegidos detrás de su masa y del anillo circundante de dedicados buques de guerra, porque, a pesar de su tamaño, estaban mal armados. Sin embargo, lo que le preocupaba no eran sus armas, sino lo que pudieran llevar. Pueden meter una enorme cantidad de carne de cañón allí, dijo el capitán Al-Shaba del Revenger. Un crucero, las Stargates. Si están llenos, estamos hablando de unos cientos de miles de tropas terrestres en cada uno, como mínimo. O algunos titanes, dijo Renos. Hubo un silencio de sorpresa. Acaban de saquear un mundo forja, recordó Renus a sus compañeros oficiales. Perdimos contacto con Antras. No sabemos exactamente qué ocurrió, ni qué pudo haber saqueado. Sería extremadamente tonto por nuestra parte no considerar la posibilidad de que los traidores tengan ahora máquinas divinas en su arsenal. Las defensas terrestres no tienen nada que puedan resistir a los titanes, dijo la capitana Al-Shawa con voz temerosa. Pero esos bastardos todavía tienen que desembarcarlos, señaló el comandante Prian. Estoy acelerando los procedimientos de aterrizaje de emergencia para sacar de órbita el tráfico civil. Lo último que necesitamos es que un comerciante aterrorizado se interponga en el camino de nuestras armas. Aseguradlo, ordenó Renus. Hizo una señal al oficial de comunicación, quien transmitió la información que había preparado antes de que se detectara la llegada de la Legión Alfa. Aquí están los 12 barcos que mencioné antes. Si le dejamos aterrizar, corremos el riesgo de que la Legión Alfa establezca una cabeza de playa en tierra, incluso antes de que nos hayamos enfrentado a su flota. Destruyan estos barcos y luego procedan con los procedimientos acelerados. Danin discutió. Un teniente de los marines espaciales podría comandar apenas 50 guerreros de su propia especie, pero Renos tenía todo el peso de la de tus Astartes de Taratil. Incluso, un general del Astra Militarum haría bien en escuchar lo que tiene que decir. Para estos oficiales de Cyphos, ahora, con una flota hereje acercándose a ellos, sus palabras eran tan buenas como la ley. Las armas estallaron, y los transportes a granel murieron, uno tras otros. Solo cuando el último se hubo desintegrado en una lluvia de fragmentos relucientes,
El comandante Priam envió la orden de despejar la órbita. Las naves que esperaban aterrizar en el planeta fueron enviadas a un patrón de aterrizaje acelerado. Se cancelaron los lanzamientos para cualquier cosa que no fueran naves militares, y las naves con destinos en otros lugares se les ordenó regresar a acampar o arriesgarse con la Legión Alfa y convertirse en ellos mismos. Renus comprobó el cronómetro y lo comparó con el retraso de la señal de los escaneos, a la velocidad a la que los traidores avanzaban hacia el sistema. Campbell tenía aproximadamente 18 horas antes de que todo el infierno comenzara a desatarse en el cielo sobre él. Todo lo que tenía que hacer era asegurarse de que nunca cayera al suelo. De hecho, fue después de 17 horas y media que la flota de la Legión Alfa se hizo visible a simple vista, al menos para las tripulaciones de los defensores de Campar, apiñados en órbita, el mundo principal del sistema. La mancha central de luz que marcaba la presencia de la fea masa del casco espacial estaba rodeada por su propia constelación, mientras la luz de las estrellas se reflejaba en una miríada de otros cascos. Renus Malfats no conocía el miedo, pero habría mentido si hubiera negado la presencia de cierta aprensión. No se podía conocer la verdadera fuerza de la Legión Alfa. Podrían tener barcos llenos de guerreros, o por el contrario, tener una tripulación mínima en prácticamente todos los barcos para aumentar su número aparente y, por lo tanto, la alarma a sus enemigos. Sin embargo, si incluía la mayoría de esas naves estaban funcionando cerca del complemento, entonces se trataba de una movilización de la Legión Alfa de mayor tamaño que cualquiera de las que había escuchado en la historia reciente del Imperio. Parece que las serpientes ya no sienten la necesidad de aferrarse a las sombras, comentó. Hagamos que se arrepientan de esto. Algunos de esos atípicos ya se han separado para hostigar a los barcos, informó el oficial de Auschwitz. Y una instalación del Administratum en la luna Downridge está transmitiendo una señal de socorro, añadió el oficial de comunicación. Malfats hizo un gesto con la mano. Esas son ideas de último momento, por el momento. Otra señal entrante, dijo el oficial de comunicación, mientras otra luz comenzaba a parpadear. Ella tragó. Este es de la flota traidora, mi señor. Renus miró al hermano Ran, el tecnomarín. La caída de Antras lo había vuelto cauteloso. ¿Es hostil? No hay pruebas de código de desecho, hermano, teniente, respondió Ran, comprobando sus instrumentos. Parece ser una simple misión audiovisual. Entonces, podemos suponer que el engaño está en sus palabras, concluyó Renus. Aún así, veamos qué tienen que decir los traidores. Habría valorado el consejo de los dos inquisidores, pero parecía que sus diferencias, ya fueran personales, profesionales o ambas, se habían desbordado. Se había producido un violento altercado en la mansión de uno de los nobles de Campar, y ahora no se podía encontrar a ninguno de los dos. Renus había aceptado la noticia con la misma resignación, ligeramente disgustada con la que aceptaría cualquier otro informe de aliados humanos básicos que anteponía sus propias preocupaciones mezquinas a las de su deber para con el imperio. Siempre fue decepcionante, pero rara vez realmente sorprendente, y un valioso recordatorio de que ni siquiera la Inquisición era más sensata que los humanos que la componían. Siempre serían las vidas y la sangre de los marines espaciales las que mantendrían seguro el imperio. El hologenerador frente a él cobró vida. La luz fluyó y se endureció, y se transformó en algo que Renus Malfas no esperaba en absoluto: la cabeza y los hombros de un marine espacial. La Legión Alfa era marines espaciales, por supuesto, él lo sabía, o al menos, tenían el mismo origen. Sin embargo, el primer contacto de Renus con sus hermanos herejes habían sido los guerreros de la hueste impecable, y sería difícil encontrar más servidores del caos alterados y desfigurados. No había estudiado los cuerpos, pero parecía que muchos de ellos se habían alterado deliberadamente su propia carne, aparte de los efectos retorcidos de la deformidad. Eso le había quedado grabado y le había formado una impresión de cómo lucían los astartes renegados. El rostro que se le presentó ahora, por otra parte, era tan corriente como le era posible ser un marine espacial. La cabeza era calva, y aunque nadie en que la mirara podía confundir sus rasgos con los de un humano básico, no había indicios de mutilación o mutación. El cráneo era liso, la frente prominente, pero no demasiado grande. La nariz ligeramente aguileña. Los pómulos altos y mandíbula fuerte
sin ser desproporcionadamente ancha. El semblante del traidor era casi noble, pero a su pesar de eso, Reynolds sintió que podría tener algunas dificultades para recordar la naturaleza exacta de los rasgos del rostro, a pesar de que él, como la mayoría de sus hermanos, poseía poderes de recuerdo muy precisos. Lo que podía ver de la armadura del traidor no era distintivo. Llevaba un traje Mark IV, y salvo las ligeras abolladuras y melladuras que indicaban la placa de guerra que había protegido a su portador durante muchas batallas, no estaba ornamentado ni decorado de ninguna otra manera que la hidra enroscada en la hombrera derecha. Para toda la galaxia, parecía que podría haber sido un nuevo recluta a punto de entrar en su primer campo de batalla en el apogeo de la herejía de Horus. Renus tuvo que admitir que era algo desconcertante. Diga su nombre y propósito, dijo. Deliberadamente mantuvo su voz plana y desinteresada, como si la flota, alineada con el caos que se aproximaba al planeta que había jurado proteger, no fuera motivo de preocupación. Una leve sonrisa apareció en el rostro de su homólogo. Soy Alfarius. Lo dudo mucho, respondió Renus. De todos modos, algo dentro de él se retorció levemente ante la palabra del hereje. El inquisidor Carnis había hablado de la facilidad con la que los individuos de la 20ª Legión asumían la identidad de su progenitor, por razones que era mejor no adivinar, pero eso no hacía fácil ignorar el impacto del nombre. Es posible que el imperio, en general, haya ocultado o olvidado la historia de sus días más oscuros, pero el Altos Astartes aún conocía los nombres de sus padres fundadores y, más específicamente, los nombres de sus hermanos que se habían vuelto contra ellos. Se sabía que algunos estaban muertos, otros estaban vivos. Se desconocía el destino de algunos. Alfarius, sin embargo, era un enigma. Supuestamente había sido asesinado por los ultramarines de Escrador, después de la herejía, y aún así persistían los rumores sobre su existencia. Quizás esa fuera la mejor indicación de la verdad, reflexionó Renus. Si la Legión Alfa había permitido que se corriera la voz de la presencia de Alfarius, eso era una señal probable de que efectivamente estaba muerto. Tu creencia, o falta de ella, no me importa, declaró el llamado Alfarius. Tiene una voz profunda, resonante, pausada y acostumbrada al mandar. Si Renus no hubiera estado en presencia de un verdadero primarca, el Lord Comandante y Regente Imperial Robot Gilliman le habría resultado más difícil convencerse de que el Legionario Alfa estaba mintiendo sobre su identidad. Mi propósito es simple, teniente. No te insultaré, sugiriendo que te rindas. Renus sonrió a su pesar, y pensé que ustedes, los traidores, creían que sus repugnantes dioses eran capaces de cualquier cosa, incluso cambiar los corazones de guerreros como yo. Usted, usted es un marino espacial, teniente, declaró el hereje. No tienes ataduras ni lealtad a este mundo. No te importa su destino después de dar vida en su defensa, porque lo único que te importa es tu propia muerte. Créeme, traidor, respondió Ranos. También me preocupa mucho por el tuyo. Tus homólogos humanos, por el contrario. Alfarius continuó, como si Renos no hubiera hablado. Extraído de este sistema, tal vez de este mismo planeta, deberían considerar rendirse. Tienen familia, amigos, seres queridos, todos los cuales sufrirán si nos vemos obligados a emprender una guerra para lograr nuestros fines. Hablas como si la guerra no fuera lo que buscas, se burló Renos. Pero no tiene por qué ser aquí, dijo Alfarius con franqueza. Buscamos un diezmo, armas, suministros y reclutas. Nuestras necesidades consumirían considerablemente menos recursos de este mundo que las demás castigadoras de la cruzada Indómitos, que desangran sus conquistas y las llaman protección. El traidor sonrió. La protección de la Legión Alfa se puede conseguir por un precio mucho menor, siempre y cuando no tengamos que luchar para conseguir lo que queremos. Es su protección, lo que sería una mentira, dijo Renos. Campar es leal al imperio y está protegido por el poder del emperador. Está confundiendo protección con venganza, teniente, dijo Alfarius. No tengo ninguna duda de que después de que destruyamos la pobre excusa de flota defensiva que habéis reunido, aniquilaremos las fortalezas y puntos fuertes en la superficie planetaria. Derribaremos todos los santuarios de la fe imperial, masacraremos a los gobernantes y tomaremos los recursos que necesitamos.
El Imperio encontrará su camino hasta aquí en semanas o meses y restablecerá su brutal gobierno sobre los miserables supervivientes, muchos de los cuales serán ejecutados por no luchar más duro. Sin embargo, estaremos lejos hace mucho tiempo. Renus apretó los dientes con ira, pero no se atrevió a apartar la mirada ni a dar ninguna señal. La Legión Alfa era los maestros del engaño, por lo que podrían leerlo en otros. Por supuesto, si Campar se rindiera, no necesitaríamos destruir sus emplazamientos defensivos, lo que les haría mucho más fácil protegerse de la inevitable reaparición del Imperio, continuó Alfarius. Todo lo que necesitamos, como señal de buena fe, es que la flota defensora dispara y destruya el Dawnblade. Una vez hecho esto, suponiendo que no haya otras acciones hostiles, podremos discutir los términos. Renos tuvo que admitir que era un anzuelo bien cebado. Este era el peligro de permitir que los herejes tuvieran la oportunidad de hablar. Siempre existía la posibilidad de que, en lugar de aullar sobre la supremacía de sus supuestas deidades, encontrara una manera de sembrar dudas en los corazones y mentes de aquellos que carecían del acero de un marín espacial. Pero Renus había contado con que la Legión Alfa buscara este tipo de ventaja, y se había preparado para ello. Ran, fuera de la vista del generador de imágenes que transmitía el parecido de Renus con la nave traidora, dio la señal preestablecida. El Renus quedó libre de que continuar la conversación. Cortó la alimentación. Hermano Ran, ¿tienes una idea del origen de la señal? Sí, hermano teniente, dijo Ran. Proviene del pecio espacial, como sospechábamos, pero lo he reducido a esta sección. Jugueteó con algunos diales y una imagen aproximada del casco. Una pequeña área del cual estaba resaltada. Tomó forma donde los rasgos del pretendiente Alfarius había tomado solo momentos antes. Amigos míos, dijo Renus, ampliando su transmisión para incluir a los distintos capitanes y comandantes de la flota de Campar. Los traidores, sin saberlo, nos han descubierto la garganta. Vamos a arrancarlo.